Queremos creer que una casa traerá siempre consigo cosas nuevas, nuevos hábitos y formas de vida, pero hay un mínimo, lo sabemos, cuando no un máximo que se repite. ¿Y cuánto es el mínimo que necesita una casa para llamarse casa? Esto plantea Macarena García Moya en Ensayo de una casa, donde se construyen, literalmente, 7 espacios, 7 ensayos, donde a través de imágenes evocadoras se abordan aquellos recovecos de la existencia que se conectan desde el deseo de habitar desde una cama al territorio de la infancia, revisitando sin romantizar recuerdos. Y hoy vamos a hablar de este libro preciosísimo que le decía su autora acá en Frecuencia Literaria, que me hace reiterar mi amor por el ensayo, que lo encuentro además muy mágico, muy necesario, muy humano como género, que aunque pueda parecer una estupidez. Así que vamos a hablar de este libro que tiene tantas partes como no solo la vida misma, sino como una casa. Un libro editado precioso que lo vemos ahí en pantalla, a través de nuestro canal de YouTube, no solo para quienes hoy nos escuchan en la 94.5. Bueno, Alquimia Ediciones siempre trae estas joyas con esta sobriedad de libro, así que bienvenida Macarena García Moya, escritora, editora, con otros también insumos profesionales. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Dani, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por este libro y gracias por venir a Frecuencia Literaria. A ver, no es tu primera entrega, tu primera publicación, pero más que pero, quisiera preguntarte cómo construyes un ensayo cuando hoy es un género que está, no sé si de moda, pero hay una nueva camada de escritoras y escritores chilenos que están retomando incluso esta práctica de otros, ¿no? De otros, algunos filósofos, aquellos que llamamos clásicos, más allá de los tiempos. Y que colinda mucho con la filosofía, pero también, como tú lo señalas y me encanta, con la poesía, sí. El ensayo. Sí. ¿Cómo surge para ti el ensayo como la posibilidad de expresión y de búsqueda también? Sí. Bueno, yo creo que es un género literario muy generoso el ensayo por las libertades que permite. Uno puede ingresar al ensayo sin saber muy bien qué es lo que está haciendo, ni eventualmente saber muy bien hacia dónde ir. Total. Y entonces puede derivar un ensayo hacia cosas que podrían parecerse a la filosofía, otras veces más a la prosa poética, otras veces más a una prosa de carácter autobiográfico, a la crónica, en fin, ¿no? Y de repente son como las derivas entre unas cosas y otras las que quizás van conformando un cuerpo de escritura del que uno empieza como a enterarse solo al final, ¿no? Porque tienen lugar citas, tienen lugar, no sé, en este libro pedazos de diario también, tienen lugar distintos registros que van en el fondo integrando, se van integrando y se van sumando. Tú haces numerosas, valiosas y muy ricas, que dan ganas de ahí de anotar, referencias no solo literarias, sino también pictóricas y cinematográficas. También cuán necesario es integrar las ideas, respetar, valorar y darles otra mirada o punto de vista o dejarlas intactas de otros que han hablado sobre diferentes temas, en este caso sobre la literatura, la escritura y por supuesto la construcción de un hogar con lo íntimo, lo privado y lo externo. Claro. Bueno, yo creo que hay una de las cosas que permite el ensayo es precisamente, o algo que a mí me gusta mucho en los ensayos que leo y que quizá en ese sentido puede como instigar mi manera de adentrarme en esto, es la figura de la conversación, ¿no? Cuando uno conversa con una amiga, con un amigo, las cosas se mezclan, ¿no? Total. Estás en un tema y ese tema te hace pensar en algo que hiciste hoy día en la mañana cuando te despertaste a las 4 de la mañana o a las 9 y después tu hijo no sé qué y después te acuerdas de una escena de una película que se combina y después eventualmente de un plato de comida del que te hablaron y con una canción, en fin, ¿no? El ritmo de la conversación
o del pensamiento cuando lo compartimos en un diálogo, y sobre todo cuando se genera una complicidad, una intimidad, está hecha de esta suerte como de rimas entre unas cosas y otras. Entonces las referencias a la pintura son cuadros que a uno se le vienen, porque no es que voy a escribir sobre este cuadro, sino que de repente pueda estar hablando sobre una cosa y ese cuadro aparece, ¿no?, como a decir algo, ¿no?, como una asociación, que no es que sea una asociación libre, sino que en el curso del pensamiento como que comparecen todas esas cosas, como me parece naturalmente, no es que yo buscara como las citas adecuadas, sino que en el fondo son las que traen la memoria. Por ahí hasta alguien me hizo ver que hay una cita que yo digo que es de un poeta y en realidad es de otra. Ya. Pero bueno, así queda la memoria. ¿Cuál era? A ver, porque claramente a mí se me pasó por alto. Una cita que es de... La pongo ahí como de una poeta que se llama Robin Meyer. Que no lo ubico, ya. Que en realidad no es de ella, sino que es de una poeta que se llama Susana Villalba. Lo que pasa es que están las dos editadas por la editorial Bisturí, y se me confundieron quizás los libros, no sé, pues me acordé mal. Pero genial, porque eso justamente tiene que ver con el espíritu o con ese ir por las ramas finalmente, que es propio del ensayo, pero que siempre hay un tronco igual. Claro, ahí quizás es linda esa figura que tú haces, porque es precisamente ambas cosas, ¿no? Este irse por las ramas y eventualmente volver, que se parece también al modo como a mí se me ha dado la escritura también, que es muchas veces seguir adelante como con un impulso, y después uno va a sentarse al escritorio en la noche quizá, y ahí revisa el libro, ve que las citas sean correctas o tiene o no, no importa, y ahí eventualmente sopesa, dice esto no, un poco lo que pone en la balanza, ¿no? Pone en la balanza este enjambre de pensamientos y sobre todo de imágenes que van conformando estas tramas, ¿no? A mí algo que me sorprendió mucho es la capacidad de profundizar sintéticamente, porque estamos hablando de estos 7 relatos o 7 mini ensayos, y mini no lo digo para bajarle el valor, sino más bien porque son más o menos cortos, uno más que otro, pero están absolutamente posicionados en una rama que se transforma, siguiendo la analogía, en un mismo árbol. Es un brote que genera, digamos, no otra especie, porque estamos hablando siempre de un mismo bosque. Y además, algo que me gustó mucho, Maca, y te lo decía fuera de micrófono, yo patuamente la acabo de conocer y le digo Maca, porque uno cuando lee a alguien, dime Dani, que me gusta. Son los títulos de estos 7, voy a decirle relatos, porque funcionan además por sí solos, son muy potentes, muchos aluden además a conceptos que conocemos, que son parte o de la sabiduría popular o de frases que más o menos conocemos y que tienen mucho peso, o sea, tienen varias resonancias, mucha resonancia contra el muro, ese es con el que partillamos, porque tengo puntos por cada uno. La cama original, busco una mesa, la casa por la ventana, a puerta cerrada, alturas del cielo raso y el final de suelo en suelo. ¿Cómo surge? Porque para mí eso es un arte, poder titular, porque podría haber sido literalmente ensayo de una casa, completamente. Pero tú hiciste, porque separaste por estructura, objeto, pero siempre, siempre, siempre vinculado con el objeto del libro, la página en blanco, la escritura y otras referencias también artísticas e íntimas también. ¿Cómo surge también el titular? Sí. Que es un ordenamiento, una edición. Totalmente. Y es como tú dijiste, el arte de titular es un arte que me apasiona. Eres buena, oye. Me encanta. Conchatá. Realmente me gusta mucho que quizá... hay algo ahí del orden de la lectura de poesía y eventualmente de la escritura de poesía, que claro, tiene que ver a veces con dar con imágenes lo más que condensen el máximo sentido posible, quizás, sin cuidando, ¿no es cierto?, la medida de las palabras, por decirlo así. En este caso, los títulos del interior del libro estaban en general dados como me interesaba la idea del lugar común,
¿no es sí. cierto? Es como contra el, o sea, ¿qué dice un muro? Porque uno dice ya, cada palabra siempre va acompañada de muchas otras, las palabras no nos vienen solas, ¿no? Decimos cama y inmediatamente la cama... Descanso, sexo, exactamente, enfermedad, qué sé yo. exactamente, ¿no? O en los significados de una palabra, pero también en cama, estar en cama, levantarse de la cama. Y en este caso... Bueno, la cama original, ahí sí es una... ¿Cuál es esa cama? Era como rara, ¿no? ¿Cuál es la cama original? Que bueno, tiene que ver también con los distintos orígenes que eventualmente podría quizás contornear ese ensayo sobre la cama. El muro, me parecía que el contra el muro es algo que lo tenemos muy... Está en el imaginario. La casa por la ventana es prácticamente un dicho, total, que en el caso de ese ensayo, ¿no? Es más contemplativo. Es más contemplativo, sí, y es medio literal en el sentido de que se habla también de una mudanza, que es lo que sí atraviesa la contemplación como y el movimiento como que está a la base quizás. En fin, ¿no? Los títulos entonces... Se me olvidan los otros. El cielo, bueno, está Busco una mesa, raso, ese lo encontré genial, Busco una mesa. Muy literal. Maravilloso. Alturas del cielo raso, que me hizo recordar también mi experiencia mirando el techo, interno, digamos. A puerta cerrada, que también a propósito de los lugares comunes, y dice mucho, es muy elocuente. Y de suelo en suelo. Ajá. Que ese quizás es el que menos yo había escuchado, pero sí, no sé si exacto, es porque yo no lo tengo. De hecho, de suelo en suelo tenía otro título, que ya me voy a acordar. Creo que era Ruta 68. Ah, a propósito del trayecto. Maca, ya vamos a ir adentrándonos en cada uno, pero hablemos un poco del momento, del contexto, de la situación interna de esta escritura, porque tú ahí nos compartes momentos íntimos que tienen que ver con la maternidad, la crianza de 2 niños, tiene que ver también con tu oficio también, cómo poder compatibilizar la escritura, la mudanza, buscar una casa y todo lo que implica, y los recuerdos de infancia, la hermana, como también ahí la abuela en Viña, todo eso. Entonces es bien interesante porque... Claro, si yo hiciera, o cualquiera de los que nos está escuchando Frecuencia Literaria, un ensayo de una casa, todo es muy particular, así como la cantidad de casas que existen. Y en este sentido, como también la experiencia personal íntima. No solamente porque es personal mi punto de vista, el sesgo, dónde me paro, qué opino sobre algo. Y me he dado cuenta que esto se da mucho en las escritoras, y no solo mujeres, sino escritoras contemporáneas, de regalarnos y compartirnos su intimidad. No hay pudor. ¿Cómo fue también para ti ese compartir tu mundo, independiente que a tus niños los cuidara y a otras personas con las iniciales, que está perfecto, sí? Pero sí nos compartes lo que te pasa con esa dinámica. Mira, mira, tu pregunta me hace pensar que la intimidad no tiene mucho que ver a veces con el interior, sino que hay intimidad, que lo hablamos antes, ¿no? Cuando hay una intimidad también compartida, creo yo. Entonces, de hecho, la intimidad uno no está íntimo en intimidad solo, sino que se genera o sea, no es privada. No es privada, si tú te fijas, la intimidad es algo que por lo pronto se necesitan 2. Y entonces creo que se produce una combinación, ¿no es cierto? Para que haya intimidad, en el fondo está una cosa como personal, si se quiere, pero en la medida en que es compartida. Y entonces eso a mí es algo que me interesa mucho de las escrituras, la capacidad de encontrar un común. Por lo pronto una casa, por lo pronto da lo mismo que como sea la casa, ¿no? Pero en el fondo cabe un nosotros en una casa, porque tú y yo eventualmente llegamos, recalamos en alguna parte, vivimos en alguna parte, y entonces ya eso es un espacio que permite generar una intimidad. Entonces no es un tema personal, o sí, es un tema que de alguna manera pensé, bueno, un muro, un techo, son circunstancias más o menos compartidas, que bueno, cómo la van teniendo sentido quizás es a través también de
de ahí una combinación entre mi experiencia con eso, la literatura, la pintura, la especulación de eventualmente cómo son también para todo, en fin, y ahí se va generando una combinación, que yo creo que es lo que ocurre con la lectura también, ¿no? Cuando hablamos de libros, básicamente estamos hablando de experiencias personales con un libro, pero estamos hablando de una posibilidad de que tú y yo lo leamos, por lo tanto hay un encuentro, ¿no? Absolutamente. Vamos a seguir conversando con la autora de Ensayos de una casa, libro precioso publicado por Alquimia Ediciones. Yo ya lo empecé a recomendar dentro de mis conocidos y amistades. Y bueno, Macarena García Moya es escritora, editora, teórica del arte, lo puedo decir así en términos más sucintos. Y bueno, con una sensibilidad que yo diría que es exquisita. Vamos a ir a la música, diseñé una música no tan original, Maca, pero ya que estamos hablando de la casa, todas aquellas que hacen un homenaje de distintos lugares. Así que vamos con música nacional. ¿Te gusta, Jepe? Sí. Esa canción en esa especial, sí. Preséntala tú, po. La canción ¿Sí? Bacán tu casa. Que me... Eso, vamos, y regresamos. Regresamos acá en Frecuencia Literaria por Radio Sach. Recuerda 94.5, martes y jueves a partir de las 5 de la tarde en nuestro bloque cultural. Y estamos con la escritora, autora de Ensayos de una casa, Macarena García Moya. Qué lindo, italiano. ¿Qué significa Moya? ¿Tú sabes? No. Yo tampoco, y eso que algo italiano debería saber. Vamos a averiguar. Y de este libro preciosísimo, donde está muy vinculada la escritura, el libro como objeto, con aquellas estructuras, ¿no?, que definen una casa. En contra del muro, Maca, me gustó mucho eso porque realmente aquí no es la mirada fugaz. En realidad en ningún lado está la mirada fugaz. Está la contemplación, el detenerse a mirar y como si palpáramos con los ojos. A mí me gusta mucho esa sinestesia, creo que se llama, ¿no? Y ver similitudes entre estas estructuras sólidas que protegen, a propósito del muro, aíslan, guardan, atesoran, dejan huellas con las palabras y los libros. Y algo que también me sentí muy identificada contigo sin conocerte, que es la necesidad, la búsqueda de la soledad, para encontrarse o perderse como ejercicio de vida para contar con más insumos para el aburrimiento. Un muro blanco, una página en blanco, muros que son inscripción, etc. Y la soledad es un espacio no solo necesario, sino casi como condición sine qua non para escribir o para poder incluso ordenar en el caos interno que uno tiene. Pero no toda la gente la valora, muchos le temen. La casa y la soledad también tienen una tensión. Estar sola en la casa, invitemos gente, sí, el almuerzo y la sobremesa y qué sé yo. Sí. Pero también es la que te saca del mundo externo. Claro. ¿Cómo quiero detenerme en la soledad? Sí. Que me encanta. Claro, yo creo que la vida contemporánea tiene ese doblez frente a la soledad, ¿no? Porque siempre se habla de la soledad casi como una pasión de la época o un mal de la época y no sabemos cómo llevarnos con ella. De partida pienso que la soledad, o sea, tengo la sensación, y quizá lo del muro podría hablar acerca de eso, ¿no? Como que es una necesidad que va mucho más allá de la voluntad. Como que, por ejemplo, cuando nos quedamos pegados, literalmente, cuando una persona se queda así como con los ojos abiertos mirando nada, es como si uno podría decir como son la necesidad así como neurológica, casi o emocional o como sea, de salirse de la comunicación y del orden. Entonces, es algo que creo, por ejemplo, un muro blanco, que no se queda pegado de repente en un muro blanco, ¿no? Como si es una necesidad que para ordenar los pensamientos, un cigarro en la ventana, ¿no? Está lleno de micromomentos la soledad. Entonces la soledad no la pensaría como existencialmente, sino cómo vivimos momentos de soledad. Bueno, por lo pronto entramos al baño, o sea, todas las personas entran al baño y están solas en el baño y en esos momentos también algo ocurre, ¿no es cierto? Se piensa de otra manera, nos miramos al espejo. Entonces, son esos los instantes de soledad que me interesan un montón. ¿Un ensayo sobre el espejo?
Qué lindo, Qué, claro. qué y sobre todo complejo. Claro, no, quizá no de la abstracción, pero de qué pasa, por ejemplo, ahí cuando, o sea, ahora lo pienso, ¿no? Acá yo llegué acá, entré al baño, me miré, acá estoy. Claro, ya. Entonces también podría pensarse la soledad desde ese lugar, no como eso, no existencialmente, ahí se me arranca, pero quizá un poco en esas derivas de la soledad, de cómo la vivimos cotidianamente, no como un sentimiento de soledad, que creo que es otra cosa. En ese caso, esa búsqueda de la soledad en la casa se me empezó a aparecer, no como, claro, ese recuerdo, como yo crecí en una casa con muchas personas, éramos muchos hermanos, mucho movimiento, y quizás la posibilidad, tampoco yo fui una gran lectora, pero quizás, para nada, pero esto de pensar el libro como un modo de sustraerse. Sí. Y como un muro, tú también lo explicas así. Exactamente, como un muro, y yo creo que eso es algo que se me ha dado en distintas circunstancias. Y también, curiosamente, como la posibilidad de andar con una soledad a cuestas. Es decir, como cuando viajas. Por ejemplo, o ir a un café y también. construirse un pequeño cuarto en una multitud de gente. Solo basta con tener un libro al frente a veces, ¿no? Sí. Para construir un cuartito propio, una habitación cerrada en una multitud. Bueno, y ahí surgían algunas preguntas también, porque a veces la soledad cómoda se da en medio de la gente, y a veces cuando estamos solos en la casa sentimos en cambio una multitud de pensamientos que no nos dejan estar solos, y ahí como que pasa algo, ¿no? No es lo mismo estar solo cuando afuera no hay nadie que estar solo cuando hay mucho movimiento. Son como circunstancias tan distintas. De hecho, esa anécdota de un viaje tuyo al Pan de Azúcar y situaciones así, sí, me dio un poquito de terror, y sentí, junto con tu valentía, que me hubiera sentido lo mismo que tú, ver a un desconocido en el desierto o la intemperie o lo que sea, muy diferente a encontrarte uno en la ciudad, digamos, ¿no? Donde Claro. hay mayores posibilidades de pedir ayuda, digamos. Claro, hay como si hubieran capas de soledad. Sí. Sí, y de ahí el otro humano, en vez de ser un alivio, puede ser, porque siempre prima la desconfianza, ¿no? El instinto, de sobrevivencia. En la cama original, tú ahí una pregunta linda, ¿no se parece la forma de una página a la forma de una cama? Sin duda, ¿no? Y también ahí uno puede pensar en la sábana. Y aquí es súper lindo porque tú hablas, Maca, del placer del reposo, la vida en horizontal, y escritores, ¿no?, que realizan oficio desde la cama. Cuéntanos un poquito, yo lo tengo acá. Está Violeta Parra, está Truman Capote y la gran Silvia Plath. Cuéntanos un poquito ahí de esa referencia que también muestran ahí, dan luces de tu sensibilidad para captar aquello o recordarlo, aunque sea impreciso. En este caso no. Lo de Violeta yo no tenía idea, pero después me acordé de fotos que había visto y dije sí. Claro, qué curioso. Sí. Me acuerdo yo de la biografía de la Violeta Parra, donde eso se cuenta. La de Víctor Herrero. Exactamente. Ya yo leí la misma. Sí. Y como que me llamó tanto la atención, supongo que se cuenta ahí en otra parte también, pero puede ¿no? ser. Pero me llamó tanto la atención porque uno la ve, por supuesto, con todo ese carácter y, bueno, una práctica como ella misma, bueno, con los telares, que se sabe que lo comienza cuando está enferma, ¿no? Por esta necesidad de también casi como de no parar. Y claro que muchas veces estaba como en este reposo y ahí recibía gente, era como un lugar la cama. Quizá lo digo más bien, y esto es algo personal, ¿no? Como desde la sorpresa, porque yo no soy muy adicta a estar en cama. Bueno, porque en este momento de la vida tengo más cosas que hacer de las que quisiera. Fuera de ella. Claro. A veces me da una sensación así como, ¡oh, qué ganas de llegar del colegio y ver la teleserie con mi abuela en la cama! Es como un lugar idílico, que a veces recuerdo. Quizá por eso ahí vuelve ciertas imágenes como de adolescencia, donde era como tan rico no ir de repente al colegio y quedarse en cama, un leve resfrío, flojear. Obvio. Lo máximo. Bueno, yo sí tengo que reconocer que cuando yo llego a la cama hago lo mismo que mi mamá, y lo mismo que digo, qué cosa más rica. Cuando me tiendo, o sea, y es tenderse arriba, ¿no? Con suerte con un chalcito si es que hace frío, pero para mí la cama es el mejor invento que puede existir. Bueno, yo creo que esa es algo como muy compartido, ¿no? Ahora, en este caso, era como, bueno, ¿qué pasa? Era una voluntad y estaba escrito realmente, yo estaba en cama, y en cama porque estaba
con una guagua recién nacida, podría no haber estado en cama, pero en realidad... Fue una elección, dices tú. Fue una elección, claro, porque estaba bien de salud, digamos. Sí. Pero en esa circunstancia, y de repente dije, qué rico, voy a estar lo más posible envuelta en estas mantas mientras sea posible, porque obviamente harto... El cobijo. Harto, claro. Entonces esa mezcla del día y la noche, que un poco está dado como por esas circunstancias, me empezó a llevar a esos otros hilitos. Y bueno, ¿qué pasa con quienes han escrito en cama? Y me acordé, claro, Capote, que decía, no, yo no escribo sin tener como un cigarro y estar en posición horizontal. Y hay otros, ¿no? Como estas imágenes, por ejemplo, de Proust, siempre también escribiendo con unos cojines así como súper mullidos, ¿no? Como un lugar también que me pareció... Y el diván de Freud, que tú también lo señalas. Freud, claro, sí. Como pareciera ser como un lugar apto muy para las sensaciones, muy para el recuerdo. Y ahí, bueno, quizás la cama es un lugar donde... además del sueño, la vigilia se parece bastante al sueño. Total. Y Silvia Plath dice algo como, yo soy una mujer vertical, pero prefiero ser horizontal, claro, ¿no? Es un verso sí, maravilloso. Muy maravilloso y también muy, muy duro, porque está atravesado, o uno lo lee inmediatamente muy atravesado por la figura de la muerte. Que es también, por cierto, ¿no? La cama, la horizontalidad de la cama, la horizontalidad del nacer, la horizontalidad del envejecer, claro. Y por cierto, la de la tumba, ¿no? Exacto, la del morir. Maca, este es genial, porque la verdad creo que es el que más me sorprendió. Todos son preciosos, te lo digo honestamente, pero este me encantó de cómo lo planteaste, el busco una mesa, ¿no? Que habla del deseo, de las preferencias, y tú dices, por alguna razón, y yo la leí como 3 veces esto, no porque no la entendiera, es porque la encontré genial. Busco alguna razón, la mesa que busco, y no se me ha parecido nunca como algo dado. Y acá, claro, algo que aquí uno, por la experiencia, ¿no? El territorio de la escritura es una mesa, pero cuando tú lo dices, lo expresas, lo haces carne. Eso es lo rico del ensayo, ¿no? De poner palabras a algo que se nos pasa por obvio muchas veces. Y tú dices acá la superficie dura de posición horizontal, la mesa como punto de arranque. Y aquí la relación estrecha particularmente entre la mesa y el ensayo, y ahí es donde tú señalas lo de la cercanía del ensayo con la poesía, más que la ficción, y un modo de ir tras la pista de la experiencia. Para Juan Villoro, el lugar de los hechos. ¿Por qué esta búsqueda de la mesa? ¿Cómo nace? Tú lo cuentas un poco ahí, pero ya nombrarla la pone en otro estatus, si tú quieres, a la mesa. Sí, que dijiste esa palabra que me pareció como darle carne, que me hace pensar que quizá, que el ensayo tiene quizá que ver con eso, ¿no? Cuando me han preguntado a veces, bueno, ¿qué idea tienes del ensayo literario? Y quedo como, chuta, es súper difícil porque a nadie se le pregunta, ¿qué idea tienes o sea, ¿qué es una novela? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es el ensayo literario? Pero bueno, pensando en eso, yo creo que sí tiene que ver posiblemente como con un pasar, algo así como las ideas por encarnar, ¿no? Exacto. Cómo se encarnan en imágenes, se encarnan en una experiencia, se encarnan en una formas de los pensamientos, en fin. Aunque en realidad es falso porque las ideas probablemente vienen mucho después que eso, si acaso vienen. Pero dicho eso, ese ensayo Busca una mesa tuvo un arranque muy específico, que fue que me invitaron a una mesa sobre territorio y escritura. Una mesa de conversación. A una mesa de conversación sobre territorio y escritura. Y entonces, claro, un poco como yo vivo en Viña, tendría que eventualmente saber algo acerca de asuntos de literatura y territorio, que realmente no es un asunto que yo haya pensado, que me parece un asunto interesante, quizás, no interesante, pero importante en sí. No me interesa particularmente a mí, pero no por eso lo desdeñaría. No lo prefiero, como decía un amigo. Simplemente, pero no lo desconozco en realidad. Y frente a eso, entre la escritura y vivir en Viña, yo no sé si podría decir algo, pero sí la instigación de la palabra territorio me hizo pensar, ¿no? Bueno, ¿cuál en lo concreto? Una mesa, bueno, ¿y qué pasa si pensar en la relación entre la escritura y la tabla dura sobre la que a veces apoyamos los codos, ¿no? Y entonces, bueno, una mesa, como todas las palabras, siempre, lo decía hace un momento, ¿no? Trae otras imágenes. ¿Cuál es la historia de mis mesas? Quizás
Y me di cuenta de que, claro, que no tengo una afición por las mesas, sino que quizás las mesas más queridas para mí han sido siempre las mesas de la cocina. Me siento cómoda en la cocina y no porque me guste cocinar particularmente. Curiosa, quizá porque fumo y en la noche me encierro en la cocina y fumo, ahí puede ser. También porque considero que es un lugar para compartir. Simplemente suelo llevar el computador a la cocina. Qué bien. Bueno, y ahí eso me trajo otras imágenes, ¿no? Como hay una película que aparece ahí, que es una película muy querida para mí, que es un día muy particular. Donde se la de Sofía Loren, qué preciosa, tú describes ahí en la imagen, sí, sí. Hay una película que creo que es en la cama original que tú citas, que yo no sabía para nada no sé si es un niño o prepuber por ahí. Sopla al corazón. Uy, qué loca, me dieron ganas de verla. Es una preciosura de película. Sí, qué interesante, sí. La voy a buscar de hecho. Sí. Eso es lo rico también de los ensayos, porque son muy generosos. No solamente las posibilidades de irse en volada, digamos, y de integrar datos, experiencias a otros y la visión propia, sino también de todo lo que te entrega. Bueno, en la puerta cerrada, Maca, me estoy saltando algunos, pero me gusta esto también de los libros que se parecen a una puerta, el lomo, ¿no?, del libro como una bisagra que permite abrirlos o cerrarlos para abandonarlos. Todo esto son ideas tuyas, ¿eh? Y le digo a los auditores, puertas cerradas, acceso restringido, puerta abierta, libre circulación. Y acá esto me encanta. Tardé mucho en acceder al privilegio de una puerta cerrada. Y acá nuevamente la analogía. Entrar a un libro como quien ingresa a un espacio compartimentado. Creo que acá es donde nombras a los pintores flamencos del siglo XVI, ¿no?, que van usando estas puertas abiertas repetidas para generar una sensación también de profundidad que se multiplica, ¿no?, adentro. El privilegio de la puerta cerrada. ¿Puedes explayarte un poquito sobre aquello? Claro, yo creo que pensaba en esta figura del cuarto propio, ¿no es cierto?, del cuarto propio de Virginia Woolf, que se ha pensado tanto como y de manera, y ha dado para pensar cosas muy interesantes, por supuesto, ¿no?, como la necesidad de las mujeres de encontrar nuestro cuarto propio, que en una de esas puede ser perfectamente un cuarto propio mental también, ¿no?, que ya es mucho más difícil. Es mucho más difícil, creo, en cierto sentido, el cuarto propio mental, es decir, poder por lo pronto cerrarle la puerta a ciertos pensamientos, a ciertas demandas de los demás, ¿no?, y gozar de los propios pensamientos en función de volcarlos sobre aquello que queremos, ¿no? Es mucho más difícil eso que a veces cerrar las puertas físicas. Y bueno, también lo pienso porque las puertas físicas no siempre están, muy pocas veces están, son privilegios que no todas las casas ni todas las formas de vivir los permiten, ¿no? En el caso, ahí responde a eso que digo, tardé mucho, porque efectivamente tuve hartos hermanos, compartía las habitaciones, la gente entraba y salía, me costó, como muchas personas, ¿no?, contar con esa posibilidad del encierro, que sí después busqué, precisamente porque aparecieron los libros, porque apareció una voluntad un gusto también, ¿no es cierto?, por esa soledad de la lectura y en fin, ¿no? Lo que no significa que haya buscado particularmente el encierro, pero yo creo que, me parece que ahí, a través de la figura de la puerta, se abren esos asuntos, y también, por cierto, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el poder, quién detenta el poder de las llaves, ¿no?, quién abre y cierra la puerta, por qué abrir una puerta invadimos, alteramos un espacio al entrar o no. Bueno, una seguidilla, ¿no es cierto?, de imágenes y de pensamientos que se van quizá ahí siguiendo, y que claro, de repente el libro mismo se comporta de esa manera, ¿no? Lo abrimos, lo cerramos, y en ese sentido, bueno, tiene una estructura el libro mismo, que por eso es tan quizá
duradera, sigue siendo tan funcional, ¿no? Tan querida, tan preciosa. Nos vinculamos con tanta naturalidad con un libro. También eres de los libros objeto, ¿no? No lees más bien con un libro lo impreso, lo que puedes sentir. A eso me refería, sí, ¿no? Claro, exacto. Como con esta cosa que se abre, que se cierra, que tiene una página después de la otra. La experiencia es distinta cuando uno lee en digital, al menos, ¿no? A mí me pasa, yo prefiero leer la tinta, tenerlo. Eso sí, no los rayo, no puedo. No puedo. Aunque sean míos, no puedo. Claro, yo creo que tienen algo, una dimensión material que va más allá de, bueno, evidentemente el papel, ¿no es cierto? Un peso, un tamaño, pero al mismo tiempo, bueno, ¿qué pasa si lo pensamos como un muro? A veces no podemos entrar a un libro porque no podemos leer, no nos podemos concentrar. Otras veces una puerta que se nos abre, otras veces una ventana. Partes así, de hecho. Claro. Y es tan genial, mira, voy a ir a tu libro. Aquí, que como que me predeterminaste, dije, me hiciste un encanto. Cuando partí tu libro con justamente Contra el muro, parte así, dice, no puedo leer. Por más que lo intento, veo la hoja blanca y las letras negras impresas sobre ella, pero las palabras aparecen como palabras, objetos sueltos que no alcanzan a hilarse. Ya bueno, y continúa. Y como yo estaba haciendo exactamente lo mismo y todos los que toman tu libro, y tú misma como lectora de ti misma, fue como, ¡ay, qué loco! ¿Cachai? Mira, como cuando se te superponen los planos y te están diciendo no puedo leer y tú estás tratando de leer y te dicen no puedes leer en el fondo porque tú te identificas con, en este caso, la autora, que eres tú. Entonces fue súper loco. Y yo dije, oye, pero qué pesado, pues si yo quiero leerte. Pero genial. Pasa de repente que abrimos la página del libro y podemos estar una hora en la misma página. Claro. Y lo único que hacemos es pensar una y otra cosa, resolver lo que tenemos que resolver mentalmente, quedarnos pegados, o sea, como que para leer parece que hay que bajar la guardia. Sí, bajar el cortisol, por favor. Claro, y para poder como entregarse. Un abandono en el sentido de la entrega. Exquisito. De alguna manera. Sí, escucha, ¿no? Que es necesario. Sí. Bueno, se nos está pasando el tiempo y lo último mencionar también, que me gustó mucho, Alturas del cielo raso, del insomnio, los pensamientos que oscilan entre la vigilia, lo onírico también, y una frase preciosa, no hay velos en los desvelos. Y este cielo raso lleno de signos, ¿no? Como preguntas sin resolver. Al despertar nuevamente se asemeja a una hoja en blanco. Es un momento también de esa posición nuevamente en horizontal muy, muy mágico. Y terminas con De suelo en suelo, Viña y Santiago, la capital en este caso como lugar de infancia. Y aquí me quiero detener para que te explayes, Maca, todo relato de la infancia, siempre un retiro a la periferia. Claro. Es curioso eso, tengo la sensación de que cuando recordamos la infancia tendemos a pensarla como en las afueras, ¿no? Más o menos uno construye, o quizás la infancia es precisamente un pueblito que nos construimos, ¿no? Es literal, quizás, ¿no? Como porque todos hablamos a veces de la infancia como un lugar. Sí. Más que un momento, es como si fuese un lugar que después conservamos, y uno podría pensar lo que tiene distintas imágenes de monos animados, de libros, de juguetes, de personas que formaron parte de esa infancia, que puede ser un lugar a veces más terrorífico, de lugares de miedo, lugares de placer, lugares de un solcito rico, lugares del día a día, lugares que están hechos además de es posiblemente el momento de la vida, y por eso tenemos la voluntad como cultura de cuidarlo, ¿no? En el momento de la vida donde es más regular, o se pretende más regularidad, ¿no? Después la vida es mucho más cambiante, mucho más irregular, ¿no? Entonces quizás eso es lo que haga como el día a día más parecido, que lo imaginemos quizás, estoy especulando, ¿no? Pero lo imaginamos un poco como un lugar. Está haciendo ensayo aquí en Frecuencia Literaria, me gusta. ¿Te ha pasado eso de, por ejemplo, ahora, con todos los registros que hay, de repente, no sé, ver en las redes sociales, yo creo que tú eres más jovencita que yo, pero si pensamos, no sé si te acuerdas el monstruo Milton, no sé, un mono cualquiera, que a mí me pasó ahora, y lo uno con lo que tú escribes respecto a la infancia. Ver, no sé, Candy, da lo mismo. Sí, claro. Más allá de, sí, yo la veía, qué sé yo, y te acordás de cuando estabas ahí tomando la leche con chocolate después del colegio, llorando con este dramón y qué sé yo, y todos los traumas que pueden derivar. Mega, ¿qué te explico? Pero en algún minuto conectar cuando ves un capítulo, por ejemplo, un momento, con la sensación
de tu versión, Maca, de niña, y volver. Es impresionante. No sé si te ha pasado, porque no es, sí, yo veía esto. Es como, estoy sintiendo los olores, la temperatura de esa casa a partir de esto. Y es muy heavy, porque ahí se te va toda la noción del espacio y el tiempo. Y a mí por lo menos me da una penita, porque como tú también dices, bueno, Chile y Santiago y Chile en general en los años 80, plena dictadura, era muy triste, por lo menos cuando yo era chica, lo que me tocó. ¿Te ha pasado eso? Totalmente. Es muy loco. Sí, como, bueno, tuve la sensación en algún momento de que como que una casa es siempre todas las casas. ¿No? Y que bueno, ese espacio que quizá podría ser esa casa original, que no una casa, porque uno podría haberse cambiado muchas veces de casa y no como a que a veces los recuerdos vuelven, es como un lugar incierto también, que puede tener los matices emocionales que tenga, pero es un lugar donde volvemos, ¿no es cierto? Y del que arrancamos. Pero no necesariamente nos hemos ido. Exacto. Ese es el punto que yo siento, que creemos que lo hemos, comillas, superado, si es la adolescencia, y al crecer, como que si el crecer no fuera un continuo, como si esa frase media cliché, que no importa, pero igual tiene bastante verdad esto del niño interno. Nunca dejamos de ser esa niña, se muta, cambia, los acallamos, lo que queráis, pero sigue. Y eso mismo pasa con las casas, que finalmente el cuerpo es una casa. Total, no, y es muy posible además que siempre que busquemos una casa, arreglemos una casa, escojamos una casa donde vivir, cada casa es tan singular porque quizá está tan esa marca de todas las casas que es uno y que encuentre cuáles son los mínimos que llame, cuáles son los mínimos para que podamos llamar casa una casa, ¿no? Y eso se repite, aunque sean muy pocas cosas, donde ponemos, ya sea si ponemos las pantuflas en una parte o cómo nos relacionamos, cuál es la relación entre una mesa y un sillón. Hay algo del orden del espacio que es también del orden de las emociones. Total. Por eso hace sentido para algunos también aplicar el Feng Shui para tener equilibrio interno. Pero cada uno tiene su Feng Shui, que sea por el orden o cierta limpieza, cierta cantidad de plantas, de luces y todo eso. Sí, muy lindo tu libro y no quiero que sea un comentario baladí. Me pareció sumamente interesante, muy movilizador internamente y además generoso, insisto, con estas referencias. Macarena García Moya. Lindo, maravilloso tus ensayos de una casa. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Daniela. Muchas gracias por tus preguntas que me hacen pensar muchas cosas. Y por tu lectura generosa. Seguimos escribiendo aquí. Y nos vamos con otra canción vinculada con este espacio tan necesario. Vamos con Madness y nos despedimos y esto es Our House. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene Midnight Schindler. Chao.